Hola a todos y buenos días o buenas tardes, según desde donde nos veáis, y bienvenidos al webinar Aprender a recibir y aceptar límites en las relaciones personales, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de Mir, médico interno residente en 1985, hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt de Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada Ágora Salud Emocional. Adelante, cuando quiera. Hola, buenas tardes, buenos días, según desde donde nos estéis escuchando. Hoy vamos a hablar de lo que es los límites en las relaciones personales, cómo aprender a recibir y imponer nuestros límites. Establecer los límites y respetarlos, esto es algo muy importante en todo tipo de relación humana. Y en realidad el objetivo de poner esos límites es dejar muy claro lo que los demás pueden y lo que no pueden esperar de nosotros, lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no. Dejarlo y expresarlo muy claramente, eso es poner límites. Y eso es importante en todo tipo de relaciones, sobre todo entre familias y parejas, pero también con los amigos, con los colegas del trabajo y en general con la sociedad. Entonces, saber poner límites nos permite relaciones libres, ser libres en tu relación. ¿Qué quiero decir con esto? Te permite que tú seas tú mismo, que seas de verdad como eres y que no te encuentres como atrapado en una relación y que no puedas vivir la vida como de verdad tú quieres y crees que debes vivirla. Por eso es básico poner los límites. Pero muchísima gente tiene problemas para poner límites. Entonces, hay algunas causas que lo pueden explicar. La primera, la más importante, es la baja autoestima. Cuando una persona tiene la autoestima baja, es una persona insegura y entonces tiende a creer que no merece poner esos límites o que los demás pueden traspasar esos límites porque tú no vales lo suficiente. Eso es una de las causas más importantes. La persona también tiene temor, el miedo a la confrontación. Entonces no los pone porque cuando intenta ponerlos se crea una confrontación y si es una persona insegura le genera eso mucha angustia, mucha ansiedad y prefiere evitarlo. Claro, la falta de asertividad, luego hablaremos de la asertividad. Cuando una persona, al final todo tiene el mismo fondo, ¿no? La asertividad es esa capacidad de poder expresar claramente, sin miedo, tus necesidades. Y también es frecuente las ideas preconcebidas. Esto es tema cultural muchas veces. Tenemos pensamientos distorsionados sobre, por ejemplo, las obligaciones que tenemos un empleado ante un jefe, o un hijo ante los padres, o el marido ante la mujer, o la mujer ante el marido, o un alumno ante el maestro, o un paciente con el médico. Entonces, a veces no tenemos muy claro que por nuestra situación en esa relación merezcamos o no merezcamos poner esos límites. Para poder poner estos límites es muy importante la autoconciencia. Quiere decir conocernos, saber cómo
cómo respondemos emocionalmente ante cada situación. Si es, ante una situación, un comportamiento del otro, yo me ofusco, me enfado, me inhibo, me siento triste, es importante identificarlo. Y también es muy importante saber cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades para poder gestionarlo bien y poder poner los límites de forma adecuada. La famosa frase que decía Sócrates, conócete a ti mismo, en este sentido. Es importantísimo estudiarse a uno mismo. Siempre intentamos analizar cómo son los demás, pero muy pocas veces nos dedicamos a intentar analizar cómo somos nosotros mismos. Y eso, cuando uno sabe perfectamente cómo es, eso es una gran ventaja adaptativa para todo tipo de relaciones sociales. Y también para poner límites es fundamental la empatía que es esa capacidad para entender, captar las emociones de los demás, las propias y las de los demás, y saber manejarlo bien, percibir los sentimientos, también entender las razones, la manera de pensar, el punto de vista de la otra persona y sus necesidades, para poder definir bien dónde poner esos límites y cómo ponerlos. Como decíamos, el concepto clave es la asertividad. La asertividad es un concepto que más o menos querría decir algo así como aseverar, autoaseverarse, autoafirmarse. Es como decidir que tú eres importante y que tú mereces y no mereces determinadas cosas, ¿no? Te mereces que no pasen estos límites y también que tú no quieres pasar ciertos límites. Entonces sería como comunicar realmente lo que tú piensas, decir lo que de verdad piensas o lo que has decidido, expresar cuáles son tus necesidades y tus preferencias sin ningún miedo, sin ninguna duda, sin enfado, sin sumisión, sin pasividad y con mucho respeto a lo que los demás opinen, sin imponer. Es decir, yo creo que esto es así. No decir esto es así porque lo digo yo. Yo creo que esto es así o yo pienso de esta otra manera. Hombre, entonces tú no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero yo pienso de esta manera o yo decido esto. Eso es ser una persona asertiva. Mira, esto es un concepto de inteligencia emocional. Lo que decíamos, serían 3 modelos de expresar límites. Sería el pasivo, el agresivo y el asertivo, que es el que acabamos de definir. El pasivo sería esa persona que tiene mucho temor a lo que los demás sientan o piensen sobre él, con lo cual es incapaz de poner ningún límite. El agresivo es el que impone los límites sin tener en cuenta a la otra persona, desde la ira. Y el asertivo es el que hemos definido. Con el respeto absoluto, él decide lo que sí, lo que no, lo que va a permitir, lo que va a tolerar, lo que no, sin ningún miedo. Entonces, aquí lo decíamos, ¿no? El sumiso, más bien no expresa, no habla, le dicen, oye, esto así, esto así, y él asiente por ese temor, a ese rechazo. El agresivo ofende, el agresivo ataca, intenta doblegarte, y el asertivo escucha, sobre todo, escucha con mucho respeto al otro, intenta empatizar, entender lo que opina, lo que siente, el por qué no, pero luego él expresa lo suyo, de una manera amable, respetuosa sobre todo, y sobre todo sin ningún temor. Entonces, aquí en este esquema yo creo que se entiende mejor. Tú tienes tus necesidades y están las necesidades de los otros. El pasivo prioriza las necesidades de los demás a sus propias necesidades. El agresivo prioriza sus necesidades a las necesidades de los demás. Y el asertivo tiene en cuenta las necesidades del otro y sus propias necesidades e intenta buscar ese equilibrio. Digamos que el agresivo es el yo gano, tú pierdes, el pasivo es yo pierdo, tú ganas, y el asertivo es el win to win, es
tú ganas y yo gano. Esta es la mejor manera. Entonces el asertivo siempre expresa la emoción, dice, oye, esto que has hecho, esto que has dicho, esto que me pides, me hace sentir de esta manera, me hace sentir de esta otra manera, con tranquilidad, con calma, no desde la emoción. Es decir, si algo que tú has dicho, me has pedido, tal, me hace sentir ira, no puedo expresarme enfadado desde la ira, porque lo que haré es atacarte a ti y me convertiré en el agresivo, en el que intentaré imponer mis necesidades a las tuyas. El asertivo expresa lo que siente, claramente define y explica lo que piensa y cómo lo piensa, sin intentar decir que como piensa él es lo correcto, sino simplemente que es lo suyo. Y si te dice, no, pero que tú estás equivocado, dice, pues sí, tal vez lo estoy, pero es lo que pienso. Esa es una actitud asertiva. Y dice lo que quiere que ocurra. Pues me gustaría que esto no lo dijeras de esta manera, o que no me pidas esto, o que esto lo hagas de esta otra manera. Es una petición. El agresivo es la actitud que tiene, siempre se utiliza una voz, aumenta el volumen de la voz, suele gritar, la voz es fría, es autoritaria, la mirada sobre todo es una expresión fija, penetrante, desafiante, y la postura, ¿veis? El gesto desafiante, el dedo, que es como la amenaza, usa las manos o todo el cuerpo para expresar la amenaza. Y hay un concepto que es muy importante tenerlo claro. Tanto el sumiso como el agresivo, en realidad lo son por inseguridad, por miedo. Aunque sorprenda, la ira procede del miedo. Os explico. Cuando una persona se siente amenazada, la primera reacción es el miedo que te puede generar. El miedo tiene dos versiones. La primera es el miedo activador, la ansiedad, que es la que te moviliza a escapar, a huir de esa amenaza. Cuando crees que no puedes escapar, huir, ese miedo esa ansiedad se transforma en angustia, que es que ya que no puedo escapar, intento inhibirme, intento esconderme, intento quedarme quieto para pasar desapercibido, y si aún así siento que la amenaza sigue, esa angustia se transforma en ira. Ya que no puedo huir de la amenaza, intentaré apartar la amenaza de mí. Y entonces es cuando el miedo se convierte en agresividad. Por eso, cuando una persona está cabreada, está enfadada, está actuando con agresividad, tener claro que en el fondo siente miedo, se siente amenazado. Hay una frase que define muy bien, dice, la ira es hija de la frustración. La frustración en realidad es el miedo a que las cosas no sean como yo espero que sean, y eso lo vivo como una amenaza. Si no va a ocurrir o no vas a hacer lo que yo espero que hagas, me siento amenazado. Y entonces la persona actúa con ira porque intenta apartar esa amenaza de él. Apartar sería intentar que tú cambies de actitud, que cambies tu decisión, que hagas lo que yo quiero que hagas o que dejes de hacer lo que yo quiero que dejes de hacer. Entonces el evitativo es el que necesita la aprobación, tiene miedo a la desaprobación, a que de alguna manera que lo echen de la manada, ¿no? Es un sentimiento ancestral. Y eso hace que seas incapaz de negarte a una cosa. Estas personas evitativas se complican constantemente la vida porque se implican en cosas que no quieren hacer, que no les gusta, que no lo sienten, pero por ese miedo a la desaprobación se comprometen y viven realmente amargados permanentemente. Son las perfectas víctimas del manipulador, de las personas que tienden a manipular a los demás para su propio beneficio. El dependiente, que también sería una versión es una persona que necesita la atención y la protección de los demás, que tiene miedo a la soledad, se siente absolutamente inseguro
y siempre es sumiso, tiene un apego exagerado y entonces, lógicamente, siempre es incapaz de poner mínimos límites a una relación. Es una persona indecisa, nunca se atreve a decidir, necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Evita expresar siempre su disconformidad con algo, no. Tiene temor, tiene siempre miedo a ese castigo, ¿no?, que podría recibir por no estar de acuerdo. Una falta absoluta de confianza, de iniciativa, nunca se arriesga nada. Es la persona que vive en la mal llamada zona de confort, que yo le llamaría, porque de confort no tiene nada, es la zona de seguridad, es como, a veces lo explico como diciendo, es un pájaro que se ha criado en cautividad, en una jaula, allí tiene su agua, su alpiste, allí se siente seguro. Ese pájaro, le abrirás la puerta y es probable que no se escape, porque la libertad le da miedo. Entonces prefiere estar privado de libertad, pero seguro. Tengo aquí comida, tengo agua, estoy protegido del entorno y ahí me quedo. Esta sería la persona dependiente. Entonces, por supuesto, es incapaz de decir no. Y también se complica la vida haciendo las cosas que no quiere hacer. Es el pánico a ser abandonado, a estar solo en la vida. En este sentido, recomiendo este libro que dice «Cuando digo no me siento culpable», que explica perfectamente este concepto que estamos desarrollando. Entonces, poner límites es expresar tus necesidades y tus deseos, expresarlos, no imponerlos, teniendo en cuenta las de los demás y manifestándolo, expresándolo, explicándolo claramente. Todo lo que sí estamos dispuestos y lo que no estamos dispuestos. Lo que decíamos, win to win, tú ganas, yo gano, y de esta manera la relación funcionará perfectamente. Y sobre todo esa actitud ayuda mucho a la resolución de conflictos que surgen constantemente en la vida, en nuestra vida familiar, personal, de pareja y, como no, en la vida laboral. Es muy importante tener esa actitud. Yo siempre aconsejo, nunca subas al ring. Quiero decir, cuando alguien te está imponiendo algo, te está llamando a la lucha, a la discusión, y lo ves que está con una emoción de ira, está enfadado, no subas al ring. No, evítalo. Hasta que el otro se calme. Le dices, oye, estás enfadado, no estás en condiciones de hablar de este tema. Cuando te calmes ya hablaremos, o mañana lo hablamos. Porque todo lo que se hace, si subes al ring, te vas a poner a su nivel, te vas a sentir tú también cabreado, vas a sentir la rabia, la ira, la agresividad, y se entra en una espiral absurda, que lo único que hace es complicar. Además, recuerda, cuando estamos o angustiados, o ansiosos, o iracundos, cuando estamos con ira, nuestro cerebro, la parte frontal, la lógica, el lóbulo prefrontal, que es el que nos permite pensar, razonar, se ofusca, no funciona. Y pensadlo bien, que casi siempre todo lo que hacéis o decís estando enfadados, luego os acabáis arrepintiendo. Por eso es muy importante nunca subir al ring, que digo yo. Si poner los límites de esa manera asertiva mejora nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos, y eso mejora nuestra sociabilidad, nuestras relaciones sociales, la capacidad de emprender, la creatividad, la libertad, y eso nos lleva al éxito en la vida. Y el éxito, siempre digo, matizo, el éxito no es fama, dinero, no, el éxito es una vida plena, disfrutar con lo que haces y poder vivir de eso. Y eso nos lleva a la salud mental. Entonces, poner límites nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades y conseguir nuestros objetivos. Entonces, siempre cuando hablemos con una persona, intentamos poner límites, demos siempre un mensaje positivo. Por ejemplo, te invitan a algo que tú no tienes ganas de ir, tú puedes dar un mensaje positivo, al principio y al final. Primero dices, gracias por invitarme. Luego, tu decisión, no iré, pero no iré. Y al final, otro mensaje positivo, tal vez otro día, mejor otro día. De esta manera, no estás ofendiendo, pero te estás expresando.
con asertividad. Tu lenguaje corporal también es muy importante. Siempre hay que mirar a los ojos, claramente, porque eso da confianza, eso da una sensación de sinceridad. La voz clara y firme, no dudar, no utilizar muletillas de, bueno, en fin, no sé. No, decir esto, esto y esto. Y el gran dulcificador de las relaciones que es siempre la sonrisa. En la sonrisa estás diciendo, yo no soy una amenaza, es bienvenido, es aceptado. La sonrisa es muy importante. Es el lubricante, digo yo, de las relaciones sociales. Piensa, intenta saber cómo es el otro, la personalidad del otro y sus circunstancias, sus necesidades, sus condicionantes, para tenerlo en cuenta cuando tú te expreses, ¿no? Y cuando no tienes clara la respuesta, una especie de fórmula, de truco, es decir, ganar tiempo diciendo, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Y luego ya elaboras tu respuesta asertiva para la decisión que has tomado. Recordad siempre que si el otro se ofende él, no le ofendes tú con tu negativa o con tu decisión. Y es su responsabilidad, no tiene nada que ver contigo. Es su problema, es su decisión enfadarse y tendrá él que desenfadarse. No tienes tú que luego intentar que se calme, ¿no? Tú lo has dicho. Si él decide enfadarse, pues tendrá que resolverlo él. Así, como decía Séneca, el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. La persona asertiva es dueña de sí misma y eso es el verdadero poder. Gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.